Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de la tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro, soy su asesora virtual durante este módulo. Su grupo, si lo recuerdo, es M2C1G68-121 y esta tercera semana comenzó desde el pasado lunes 11 de noviembre y va a finalizar el próximo 17 de noviembre. Hoy es 13, así que ya tenemos como tal casi 3 días de lo que es esta semana, de lo que hemos podido avanzar y nos van a restar otros 4 días completos, por lo cual va a ser importante que durante este espacio podamos revisar como tal cada una de las actividades a realizar y por supuesto las dudas que puedan tener en tiempo real. Recuerden que en el caso de que ustedes estén viendo esta grabación y tengan una duda, antes de que siga avanzando el espacio, les recuerdo que me pueden enviar la duda a través de lo que es el correo electrónico o a través de lo que es la mensajería de la plataforma para que pueda resolverla. Y bueno, voy a avanzar. La secuencia de trabajo que tenemos es como tal que se pueda llevar a cabo la bienvenida y que dentro de esta bienvenida podamos como tal ver las siguientes partes también, que es el objetivo, revisión de actividades y también como tal que podamos revisar lo que es las dudas y comentarios, que era lo que les mencionaba. Entonces, dentro de todo esto vamos a estar visualizando, repito, todo esto dentro de lo que es la secuencia de este espacio. Ahora vamos a avanzar en lo que es como tal la parte de el objetivo para que igual les pueda mencionar cómo es que se llevará a cabo.
Dentro de lo que es el objetivo del espacio es que se puedan intercambiar puntos de vista. Recuerden que todo esto es para fomentar que se construya el conocimiento a través de que puedan expresar comentarios, también que puedan expresar dudas, alguna pregunta, también resolver las preguntas que les haga a lo largo de lo que es el espacio y que por supuesto todas las preguntas que ustedes tengan sean de esta semana con base a lo que han podido revisar de los contenidos de esta semana, también las actividades del módulo. Recuerden que tenemos actividades formativas, tenemos también, por supuesto, las actividades integradoras y que también tenemos incluso actividades socioemocionales y 2 encuestas para esta semana. Es decir, estas actividades socioemocionales, por ejemplo, no estuvieron incluidas dentro de la semana 2, pero para esta semana 3 sí están. También dentro de lo que es las actividades, o mejor dicho, las encuestas tampoco estuvieron presentes la semana anterior, pero para esta sí. Entonces, como tal, vamos a estar revisando igual esas dudas que puedan tener con base a lo que han podido revisar y avanzar hasta este momento para que puedan finalizar sus actividades sin ningún contratiempo. Así que voy a avanzar a lo que son las reglas de comunicación virtual. Las reglas de comunicación virtual son las que ya les había mencionado en espacios anteriores, pero que de igual manera les voy a volver a mencionar. Dentro de estas como tal, vamos a tener lo que es la utilización de la herramienta participar, o es una manita, que literalmente es una manita, es como una palma, y que dentro de la misma como tal nos vamos a encontrar que tiene lo que es que le puedan dar clic y que al momento en que ustedes le den clic o que seleccionen encima de la herramienta, a un lado de su nombre se coloque una manita y que dentro de esto nos permita como tal que puedan eh, como tal tomar un turno para poder hablar, para poder responder o dentro de lo que cabe, que justamente lo que puedan hacer
es que digan su pregunta o que den su respuesta. ¿Por qué? Porque dentro de esta, como tal, vamos a encontrarnos con que ahorita, por ejemplo, somos 3 personas en tiempo real. No ha participado ninguna de las 2 personas que están dentro, pero si alguna de las 2 quisiera participar y en lugar de levantar primero la manita, lo que sucede es que enciendan directamente su micrófono y comienzan con su participación y las 2 lo hacen al mismo tiempo, no quedaría como tal claro lo que quieren mencionar. Por lo cual, lo ideal es que como tal, primero puedan levantar la manita y una vez que ya levantaron la manita, entonces ya se les asigne como que su participación y que ya ustedes puedan llevar a cabo la misma. Así que repito, es como esa parte de lo más importante, que puedan primero levantar la manita para que a partir de ello, entonces ustedes como tal tengan ese turno para poder hablar en lugar de directamente prender su micrófono y hablar. Más que nada para que cada quien tenga ese turno de poder hablar y que justamente cada una de ustedes como tal tenga esa oportunidad de realizar su pregunta o como tal de que pueda responder una de las preguntas que esté mencionando. Pero repito, primero se levanta la manita y ya después, entonces ya es que se puede participar, ¿vale? Y pues bueno, voy a avanzar con lo que es los contenidos, no sin antes preguntar, ¿hay una duda hasta el momento? ¿Algo que pueda responder? Sí, Alma, te escucho. No, ninguna duda, nada más para darle las gracias por el asesoramiento que nos está dando. Gracias. Ah, Alma, ¿puedes repetir lo que mencionaste? No te escuché. Nada más para darle las gracias por el asesoramiento que nos está dando. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias a ti por ingresar al espacio. Ok, entonces avanzo.
Vale, entonces llegamos a lo que son los contenidos. Como tal, los contenidos nos permiten poder ver el avance que hemos tenido a lo largo de estas 2 semanas y 3 días. Recuerden que para las 3 primeras semanas tenemos lo que son una unidad por semana, pero para la cuarta semana, que es decir, la que viene, que ya va a ser la última, no vamos a tener ninguna unidad nueva, sino más bien que se va a retomar todo lo que se vio en las 3 primeras. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento en el que se pueda revisar la cuarta semana. Para esta tercera semana tenemos varias actividades. Comenzaremos revisando lo que son las actividades integradoras. Estas actividades integradoras son dos. Una es la actividad integradora 5, que es la del relato. La segunda es la actividad integradora 6, que es la reseña. Y tenemos dos actividades formativas. La 5, que se llama los escritos y el plagio. Y la 6, que se llama el relato para comunicar. Tenemos dos actividades socioemocionales también, para las cuales les sugiero que puedan ingresar con a la parte de tutoría, que recuerden que es cada jueves. Pueden buscar la invitación dentro del foro de novedades para que puedan guiarse y realizar esta actividad. Y tenemos dos encuestas para esta semana. Las dos encuestas son: uno, opina sobre tu asesor virtual, y dos, opina sobre tu módulo. Y bueno, para comenzar vamos a revisar lo que es la actividad integradora 5, es decir, la de el relato, y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con ella, qué es lo que tenemos que hacer a través de las actividades. Pero antes de que pasemos a la revisión de dicha actividad, mi pregunta para ustedes es: ¿cómo van con sus actividades? ¿Les ha surgido alguna duda con la misma para poder revisarla al momento de checar como tal esta parte de las actividades? Cuéntenme. ¿No? ¿Ninguna participación? Sí, Alma. Bueno, yo al principio entendí en la actividad 5 que íbamos a hacer un relato, pero ya leyéndolo más específicamente, nos dice que tenemos que hacer un relato del Principito o de otra lectura, no recuerdo cuál es. Es correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. Para llevar a cabo esta actividad, primero tienen que leer una de las dos lecturas que justamente pudieron revisar a lo largo de la actividad de selección de textos e ideas aplicables. No sé si recuerdan que venían 4 tipos de textos y en cada tipo de texto venían dos opciones distintas. Entonces, para lo que es la actividad integradora número 5, que es la del relato, van a retomar los textos literarios, es decir, El Principito o La Noche Boca Arriba. Van a elegir uno de los dos, y una vez que ya ha sido seleccionado, entonces ya ustedes podrán como tal realizar su relato, eligiendo una temática.
Ahora, tengo una pregunta. ¿A ustedes les carga la plataforma? Es que estoy tratando de ingresar, pero no me permite. No, nadie podría decirme si es que ya pudieron ingresar. ¿Sí, Alma? Tampoco me deja ver la aplicación. Ok, muchas gracias. Bueno, debido a que no nos permite ingresar a lo que es la plataforma, porque iba a presentarles las actividades, pero como no me permite ingresar a la plataforma, probablemente haya por ahí alguna saturación y ya lo deben de estar arreglando. Pero en lo que eso sucede, vamos a revisar lo que son primero el propósito
de lo que es la unidad número 3 y después los temas en los cuales va a estar basada cada una de las actividades, para que una vez que ustedes ya tengan la información base, entonces puedan realizar sus actividades. Si antes de que termine el espacio nos permite ingresar, entonces las presento y si no será para el siguiente espacio que sería el día viernes. Entonces, como tal, el propósito de la unidad 3 es que ustedes puedan producir reseñas y relatos, que son dos cuestiones distintas, pero ambas tienen que tener una coherencia, ya que para esta ocasión, es decir, para sus actividades integradoras, están basadas en la lectura. Es decir, tanto para llevar a cabo su relato, van a realizar antes una lectura y ya después van a llevar a cabo su relato, como para la reseña también van a llevar a cabo la lectura y después van a llevar a cabo lo que es su reseña. Y por supuesto que a través de la lectura se tienen que rescatar las ideas de manera crítica, tenemos que obtener ideas principales, ideas secundarias, también los datos importantes, palabras clave y todo aquello que podamos rescatar de información para que podamos llevar a cabo nuestras actividades. Entonces, como tal, las TIC nos permiten favorecer una comunicación eficiente en distintos ámbitos de nuestra vida y que dentro de la misma se pueda como tal llevar a cabo cada uno de estos temas, pero que no solamente se pueda utilizar dentro del ámbito académico, sino también que favorezca, por ejemplo, en el ámbito laboral, también en el ámbito familiar, en el ámbito personal, entre otros. Es decir, que todo aquello que se vaya aprendiendo nos sea útil para desempeñarnos en nuestra vida cotidiana y que dentro de todo esto entonces podamos aplicarlo en cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Por acá, dentro de esta diapositiva, se preguntarán quizá por qué aparece unidad 2 y por qué aparece unidad 3. Bueno, para la unidad número 2, como les mencionaba a sus compañeras Alma y Luz, como tal, la actividad, por ejemplo, del relato está basado en una actividad que ya hicieron de manera previa, es decir, la 3, que fue la de selección de textos e ideas aplicables. En esa actividad, ustedes pudieron visualizar que hay 4 principales distintos tipos de texto y en cada uno de ellos les apareció como tal lo que es que pudieran revisar cada uno de los ejemplos para que se pudiera justamente distinguir qué es o un ejemplo de cada texto. Entonces, si lo pueden recordar, para lo que fue el tipo de texto literario venían dos opciones. La primera fue la del Principito y la segunda fue la de La Noche Boca Arriba. Entonces, ahora, para esta tercera unidad retomamos la cuestión de la lectura. ¿Ok? Entonces, como ya utilizamos la lectura, ya vimos las estrategias de lectura de lo que fue la segunda semana, se retoman esas estrategias para aplicarlas en esta tercera semana. Por eso es que coloco ahí unidad 2 y unidad 3, porque se retoman varios de los temas que vimos durante la semana anterior. Entonces, para esta semana, repito, vamos a estar llevando a cabo dos actividades integradoras, dos actividades formativas. Cecilia, Perla, para ustedes que van ingresando. Yo les comentaba a su compañera Alma y Luz que a mí no me permite ingresar a la plataforma. Imagino que está saturada o que tiene por ahí alguna situación que no permite su ingreso. Entonces, ahorita no podemos revisar las actividades. O bueno, a ver, déjenme ver, creo que ya se va a poder. Pero en lo que puedo ingresar, ay, sí, ya se pudo. Ya pude ingresar. Entonces, antes de que pueda presentar las actividades, por favor, cuéntenme. ¿Hay alguna duda con las actividades de esta semana? ¿Alguna duda que pueda resolver? Recuerden que antes de llevar a cabo su participación, levantan la manita para llevar un orden, por favor. Entonces, si quieren participar, levantan su manita y ya se lleva a cabo la participación.
Bueno, debido a que no hay ninguna participación, voy a comenzar a presentar lo que es la actividad integradora número 5 para que no nos vayamos retrasando. Vale, entonces aquí está la actividad integradora 5. Esta es la del relato. Como tal, una historia se puede contar de diversas maneras, es en lo que va a estar basado esta actividad. Como tal, a partir de la misma, ustedes van a poder relatar, van a poder contar utilizando su creatividad para que puedan contar la historia con sus palabras. Recuerden que dentro de cada una de las actividades, es importante la creatividad y la originalidad al momento de elaborarlas. Entonces, ustedes van a llevar a cabo los distintos pasos dentro de esta actividad para cumplir con el propósito, que es que ustedes puedan elaborar dos relatos, uno oral y uno escrito, sobre una de los dos textos literarios de la actividad integradora selección de textos e ideas aplicables. Lo que necesitan para llevarlo a cabo es, uno, escribir un relato; dos, redactar con buena ortografía; tres, organizar su tiempo para redactar textos; y cuatro, utilizar herramientas para grabador de voz o video. Y lo que van a entregar es un documento en procesador de textos con la redacción de un relato sobre una lectura literaria. La liga a un video o un audio con el mismo, pero recuerden que no nos quedamos con el que entregaré porque si no se va a quedar muy corto. Así que llegamos al cómo lo realizaré, y dentro de este cómo lo realizaré, vamos primero a imaginar que somos videoblogueros, que son conocidos también como booktubers, es decir, son personas que suben contenido a YouTube y que cuentan acerca de libros, tanto los libros que recomiendan como los libros que no recomiendan, dependiendo también de la temática, a veces incluso dicen más o menos los precios, básicamente toda la información acerca de los libros. Eso hacen los booktubers. Entonces, ustedes van a imaginar que son booktubers y que leyeron un cuento. Uno de ellos puede ser El Principito o La Noche Boca Arriba. Ustedes van a elegir uno de esos dos. Una vez que ya lo hayan elegido, entonces van a imaginar que en su próximo video le van a relatar a sus seguidores acerca de este libro que acaban de leer, con la intención de que sus seguidores tengan ganas de leer ese libro que les están recomendando. Entonces, antes de hacer su video o su audio, van a elaborar un relato escrito, ¿vale? ¿Cómo van a elaborar este relato escrito? Primero se van a ir a su procesador de textos. Van a abrir un nuevo documento y van a insertar una tabla que contenga 2 columnas y 4 líneas cada uno. En la primera columna van a colocar tema, título, narrador e inicio. Para responder al tema, al lado vamos a escribir sobre qué queremos escribir.
Es decir, si ya leímos El Principito, ¿cuál es el tema que vamos a retomar del Principito? Si ya leímos La Noche Boca Arriba, ¿cuál es el tema que vamos a retomar de La Noche Boca Arriba? Y después le vamos a asignar un título. Es decir, ¿cómo vamos a nombrar a ese relato? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre que le vamos a colocar? Después vamos a escribir en qué narrador o en qué tipo de narrador vamos a ocupar para narrar nuestra historia. Recuerden que hay narrador en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Y finalmente, para el inicio, van a escribir cómo les gustaría iniciar su relato. Una vez que ya tengan todos esos elementos en esa tabla, ya escriben su relato. Una vez que esté listo su relato, van a utilizar la herramienta de comentarios y van a escribir elementos que permitan al lector asombrarse. En este caso, la lectora que va a leer su relato voy a ser yo. Entonces, recuerden que un relato genera curiosidad y mantiene la atención de la persona que lo está leyendo, por lo cual es importante que ustedes agreguen datos que mantengan asombrado o que digamos que mantengan bastante al pendiente a la persona que está leyendo, que sea algo que genere curiosidad, que llame la atención. Después van a señalar en los párrafos cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es el cierre. Finalmente van a incluir dentro de esos mismos comentarios indicios, es decir, cuáles son esas pistas que ustedes están dando que permitan que el lector o la lectora pueda saber qué es lo que va a suceder, ¿vale? Aquí incluso nos incluye un video, que es uno de YouTube, que pueden abrir para que les indique cómo utilizar los comentarios en caso de que no recuerden o no tengan muy claro cómo utilizarlos. Una vez que ya tengan ese relato escrito, van a analizarlo, van a ver si su ortografía es correcta, si hay que realizar algunas correcciones y aquí como tal se pide que ustedes le lean ese relato a una persona, a quien ustedes quieran, y que le pregunten qué es lo que comprendieron de ese relato. Ya la persona les va a contestar y si coincide con lo que ustedes quisieron decir con su relato, entonces listo, lo pueden entregar. Si no coinciden, entonces ahí sí tendrían que hacer las modificaciones necesarias para que su relato quede lo mejor posible. Finalmente, dentro de esta parte que es lo escrito, ya quedó claro, ya quedó como que listo y nos vamos a ir ahora a lo que es el relato oral. Van a grabar ya sea un audio o un video que dure máximo 3 minutos, ¿vale? Recuerden que lo importante de esto es que ustedes puedan despertar el interés de la persona que en este caso con el video o audio pueda escuchar o que pueda ver y que se mantenga escuchando. Entonces, tiene que durar máximo 3 minutos y una vez que ustedes ya tengan ese relato que no tienen que leer del escrito, sino más bien que tienen que contarlo, recuerden que trabajamos estas características de la oralidad con el volumen, la velocidad, el tono de voz que emplean. Entonces, ya pueden subir ese video o ese audio a un espacio donde ustedes puedan compartir la liga. Pero recuerden que esa liga tiene que ser pública porque si la colocan como privada no voy a poder revisarlo. Entonces no podría asignarles una calificación porque no habría audio que calificar. En este caso, como son dos partes, solamente se asignaría calificación para la cuestión de lo escrito. Y ya que tengan como tal lo que es su relato escrito, su relato oral, van a escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas, ahí contando cuáles fueron las diferencias que encontraron entre lo que es la cuestión de relatar de manera oral y de manera escrita. Van a escribir también ahí cuál fue más fácil para ustedes y por qué. Y listo, habrán terminado con su actividad. ¿Alguna duda con lo que es esta actividad integradora número 5? Sí, Luz María. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca del relato. Cuando elijamos, por ejemplo, cualquiera de las dos, obras literarias que usted dijo, El Principito o Boca Arriba, algo así, este, nosotros no podemos cambiar la historia, ¿verdad? En el relato, ni el final, ni nada. Nos tenemos que basar a la obra. Sí, justamente es como cuando ustedes les contaron una historia de chiquitos
y ustedes iban y le contaban la historia a alguien más. No cambiaban la historia, sino más bien que quizá encontraban otras palabras para contarla, a lo mejor le agregaban más detalles o a lo mejor la hacían más corta, pero finalmente esa historia tenía una esencia. Entonces, eso es lo que no se puede cambiar. Ok, gracias. De nada, lo que sí pueden cambiar es la manera en que la cuentan, porque recuerden que la narración en primera persona es un tipo de narración, en segunda persona a veces también cambia y en tercera persona también cambia. Entonces, si eso lo van a decidir ustedes, ya también podría cambiar la manera en la que se está contando la historia. Y recuerden que para saber cuáles son esas dos lecturas, únicamente tienen que ingresar al espacio de la actividad integradora 5 y ahí vienen los enlaces para que ustedes puedan llevar a cabo esta lectura previa a la elaboración de su relato. Y listo, me parece que no hay ninguna duda más. Ok, entonces voy a lo que es la actividad integradora número 6, que es la de la reseña, que igual ya se está compartiendo. ¿Pueden confirmarme, por favor, si sí ya se está compartiendo? Sí, ya la veo. Vale, gracias. Entonces, aquí tenemos actividad integradora 6, la reseña. Como tal, la reseña nos va a permitir que podamos manifestar una valoración acerca de un objeto, a lo mejor un libro, una película, un concierto, una comida, un viaje, un hospedaje. Se puede llevar a cabo una reseña sobre básicamente todo. Pero para ello tenemos que utilizar nuestras habilidades para poder sustentar nuestra postura, que podamos mantener esa postura a través de nuestros argumentos, que sean como tal lo que sostengan nuestra reseña. El propósito de esta actividad es que ustedes puedan utilizar los elementos de una reseña crítica para elaborar una específicamente del tipo comparativo y que justamente se pueda emitir esta opinión, pero que sea sustentada. Lo que necesitan para llevarlo a cabo es que puedan identificar ideas principales y secundarias de un texto, que puedan usar los elementos de una reseña, redactar con buena ortografía, asociar los datos e ideas de los textos leídos a una opinión y organizar sus tiempos. Recuerden que nos vamos al cómo lo realizaré porque si no su actividad se queda incompleta. ¿Cómo lo realizaré? Para esta ocasión también les presentan dos lecturas, pero aquí no van a elegir, van a leer las dos, porque para elaborar su reseña tienen que leer las dos, porque si recuerdan es una reseña crítica comparativa. Entonces, se tienen que leer ambas para que podamos comparar ambas lecturas. La primera se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts y fue escrito por Pedro Villa y Caña. La segunda lectura es Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Fue escrito por Montserrat Muñoz. ¿Vale? Entonces, una vez que ustedes tienen esas dos lecturas ya realizadas, ya vieron como tal qué es lo que dice cada una de ellas, ya buscaron las palabras que les pudieron generar dudas o a lo mejor algún concepto o algún dato por ahí que les generara dudas, que ya les quedaron claras las lecturas. Entonces ya nos vamos a Word, por ejemplo, o generalmente a un procesador de textos. Abrimos un nuevo documento y vamos a insertar una tabla, que es esta que aparece aquí, que tiene, como ven, 3 columnas y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 líneas, ¿vale? 3 columnas, 9 líneas. En la primera columna dice elementos de análisis y vienen todas estas preguntas. Se van a agregar. En la segunda columna aparece el título del primer artículo que para ese momento ya leyeron. Y en la tercera columna aparece el título del segundo artículo que también para ese momento ya debieron haber leído. Entonces, como ya leyeron, ya organizaron la información, ya se pudo comprender, entonces ya van a poder escribir qué es lo que explica la introducción de Indio Guarachudo, qué es lo que explica la introducción de Ricardo Pablo Pedro. Después, qué explican ambos artículos en su desarrollo, en su conclusión, si consideran que el título es adecuado, sí o no, ¿por qué? Si el lenguaje que se emplea es comprensible, sí, no, ¿por qué? Igual van a agregar si consideran que hay datos para sustentar la información, es decir,
porcentajes, estadísticas, gráficas y si sí las hay, cuáles fueron. Ya para ir terminando con la tablita, van a agregar cuál es la idea principal y si esta idea principal permite que se desarrollen ideas secundarias. Y por último, van a agregar si hay aciertos que consideran que tuvo el autor. Los van a enlistar y van a justificar por qué consideran que es acertado. Una vez que tengan su tablita elaborada, van a realizar una reseña comparativa, ¿vale? Recuerden que hay distintos tipos de reseña. La que solicita la actividad es la del tipo comparativa. Entonces, recuerden que van a estar emitiendo un juicio positivo o negativo y que dentro de esto van a realizar su crítica comparativa. Para empezar a escribir esa reseña, van a colocar una introducción. En esa introducción van a escribir la referencia bibliográfica de los artículos reseñados y van a escribir un párrafo que introduzca el contenido de la lectura. Después nos solicita un desarrollo o cuerpo. Y en esos dos párrafos que van a tener el desarrollo o cuerpo, van a ser de 8 a 10 renglones cada uno de los párrafos. Van a escribir ideas principales y secundarias, recuerden, con sus propias palabras. Aquí no se trata de copiar y pegar, van a utilizar sus propias palabras. Si van a agregar información textual de lo que es el texto, tienen que agregar sus citas, porque si no, recuerden que va a la cuestión de la originalidad en el documento o en su actividad. Finalmente van a cerrar con justamente eso, un cierre que también es conocido como conclusión y van a escribir un párrafo de entre 8 y 10 renglones. Van a redactar esa opinión global frente a esos artículos y si ustedes recomiendan o no su lectura. Como esta opinión global es para cerrar lo que sustentaron a través del desarrollo de su reseña. Si utilizaron citas, ya únicamente van a agregar cuáles fueron esas citas y listo, van a guardar su archivo. Recuerden que para realizar sus citas tienen su manual de citas y referencias en su aula para que justamente puedan utilizarlas, ¿vale? Ahora, ¿queda alguna duda que pueda resolver de la actividad integradora número 6? Primero tengo la manita levantada de Luz. Recuerden que solo encienden su micrófono hasta que vayan a participar. Luz, te escuchamos primero. La reseña va a ser sobre la obra literaria que escogimos para la actividad integradora 5, ¿verdad? No, recuerden que son dos cosas diferentes. Para la actividad integradora 5, sí se lleva a cabo la elección del Principito o de La Noche Boca Arriba y ya hacen su relato. Para la 6, que es la reseña, vienen dos nuevas lecturas. Ahí tienen que leer las dos porque es una reseña comparativa, es decir, van a comparar los dos artículos que aparezcan ahí en la reseña porque son dos actividades diferentes. Ok, gracias. De nada. Alma, ¿cuál es tu duda? Mi duda es si me puede volver a explicar lo último de cómo vamos a hacer las reseñas y para realizar las citas. ¿Qué parte de la reseña? Lo último que explicó de que, bueno, ya hicimos el cuadro comparativo y tenemos que hacer una reseña. Eso no lo entendí muy bien. O sea, ¿toda la reseña? Sí, lo último que dice que es elaborar una reseña comparativa, ¿no? Sí, pero es que la reseña lleva varias partes, por eso pregunto cuál de todas. ¿Toda? No, lo último, lo último. Entonces, la conclusión. Sí, exacto. Ok. Bueno, entonces, la duda aquí, conclusión, cierre, párrafo de 8 a 10 renglones.
Aquí van a colocar su opinión global porque recuerden que aquí van a escribir si recomiendan o no la lectura. Y listo. ¿Alguna otra duda? Luz, ¿cuál es tu duda? Luz, tienes la manita levantada. ¿Cuál es tu duda? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, me parece que ninguna. Así que solo les voy a hacer un recordatorio de todas las actividades que tienen que entregar. Ok, aquí está como tal lo que son las actividades. La 5, que es la del relato. La 6, que es la de la reseña. Actividad formativa 5 y actividad formativa 6, que son como tal los escritos y el plagio y el relato para comunicar. Estas dos son las encuestas. Recuerden que semana con semana tienen, mejor dicho, cuestionarios que tienen que guardar sus respuestas y enviarlas. Y les comentaba que para la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional, lo recomendable es que ingresen a lo que es el espacio de tutoría, que es cada jueves. La invitación está en el foro de novedades para que puedan atender a ese espacio y que dentro del mismo puedan resolver dudas en caso de que las haya. Después vienen dos encuestas. Igual se las comparto. La primera es: opina sobre tu asesor virtual. Aquí en esta encuesta dice lo siguiente: estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con tu asesora virtual del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes acorde a lo que consideras refleja la atención que recibiste a tu asesoría virtual durante el módulo. Recuerda que tus respuestas son confidenciales y no influirán en tu calificación, por lo que se te pide contestar honestamente. Considera que responder el cuestionario es una actividad sencilla que requerirá 15 minutos aproximadamente. Agradecemos tu apoyo, ya que tus respuestas serán de gran utilidad para la mejora del servicio que recibes. Como ven, aquí dice: usted no es elegible para contestar este cuestionario. Es decir, yo como asesora virtual no me puedo evaluar a mí misma, sino que ustedes lo van a hacer. Aquí dice ver todas las respuestas, porque justamente lo único que puedo ver son las respuestas. No puedo ver quién las envió. Entonces ahí tengan la absoluta confianza de que digan o que mejor dicho puedan dar sus respuestas con honestidad y que no va a influir de ninguna manera, ni positiva ni negativa, ante su calificación. Es decir, independientemente de lo que ustedes mencionen en esta encuesta, no va a subir ni bajar, sino más bien que no influye de ninguna manera, no tiene ningún porcentaje en su calificación. Lo que sí pasa es que tienen que responder ambas encuestas. Esta es una y esta es la otra. En esta van a opinar acerca de su módulo, también sobre las actividades, los recursos, contenidos, porque recuerden que día a día estamos en constante aprendizaje.
Entonces, eso permite que con lo que ustedes manden de sus respuestas se genere un área de oportunidad, tanto para mí como para prepa en línea. En general, al final de cuentas, lo que sucede es que estamos como tal llevando a cabo lo que es un constante aprendizaje y aplicándolo a cada una de las actividades. Entonces, a partir de estas respuestas que podamos recibir de ustedes, se va a generar una mejora. Y también en Opina sobre tu módulo M2, como tal, igual ven, usted no es elegible para contestar este cuestionario porque yo no lo puedo contestar, solamente es para los y las estudiantes. Igual se pueden ver las respuestas, pero no se va a ver quién las mandó porque justamente este es un ejercicio para que ustedes nos brinden esas áreas de oportunidad. Y listo. Básicamente son esas dos actividades. Ahora, les decía que no van a influir en su calificación. Sin embargo, tenemos aquí algo, y es que aquí dice encuestas. Es importante contestar ambas encuestas para poder visualizar la semana del módulo 2, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que ustedes tienen que contestar las encuestas para ver los contenidos de la semana 4. Si ustedes no contestan las encuestas, no van a poder visualizar sus contenidos. Por ende, no van a ver los contenidos, no van a ver actividades y no van a poder realizar lo que corresponde a la semana 4. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta para poder llevar a cabo sus actividades, ¿vale? Ahora, ¿alguna duda que haya quedado? Recuerden que primero levantan la manita, después el micrófono, por favor, porque si no se me repite aquí la señal. Ok, Alma, ¿cuál es tu duda? Yo ya realicé los cuestionarios socioemocionales. Los dos, ¿hay algún problema? No, ¿por qué habría algún problema? Es decir, ¿qué te preocupa de haberlos realizado? Porque si ya están abiertos, es decir, desde el momento en el que se abre un cuestionario, si ustedes ya cuentan con el tiempo para realizarlo, lo pueden hacer desde que el cuestionario se abre. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de nada. Lo que se sugiere para ingresar al espacio de tutoría es que puedan recibir guía en caso de que tengan duda y que lleven a cabo esas actividades socioemocionales, pero si ya las llevaron a cabo y ya se completaron y no les quedó ninguna duda, entonces no es como que algo malo que ya lo hayan realizado, sino más bien que ya tienen ahí esa palomita de la actividad que llevaron a cabo. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, recuerden revisar la rúbrica de cada actividad integradora. Recuerden que ahí se muestran los puntos que se evalúan para cada una de las actividades. Y también recuerden que hoy ya es miércoles. Si es que hubo alguna situación que no les permitiera entregar su actividad de la semana o alguna de sus actividades de lo que fue la semana anterior, entonces por favor ahí envían un correo o a través de la mensajería para que pueda habilitarles el espacio en caso de que esté el justificante. Y listo, sería todo de mi parte. Como tal, agradezco mucho que hayan podido participar dentro de lo que es este espacio y que llevaran a cabo sus dudas. Espero que se hayan podido resolver en caso de que no y que les quede alguna duda o que conforme vayan avanzando con sus actividades les surja alguna nueva, me la puedan hacer llegar a través de lo que es la mensajería de la plataforma y también a través de lo que es el correo electrónico. Y listo, sería todo de mi parte. Espero que tengan mucho bienestar y les deseo una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.